del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados. No hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos y hermanas, en esta noche Dios sabe lo que va a hablar a través de su palabra. No quiero ser yo, sino que sea el Señor. ¿Sabes por qué? No quiero que nada salga de mi boca, sino sea puesto por nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios mucho la encuentra dura. Pero déjame decirte que en aquel día seremos juzgados si la palabra de Dios no es hablada tal y como está escrita. Es importante de que tú ahora compartas la palabra del Señor, porque hoy parece que dice el Señor que todo su pueblo duerme, que todo su pueblo dice, aleluya, que Dios está para perdonar las veces que sea, pero muchos estamos equivocados. Oye lo que dice la palabra del Señor. Ya hemos orado, pueblo de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos se creen ser hijos de Dios? Yo me creo ser hija de Dios. Me creo ser la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso dice la palabra de Dios. El amor de Él es tan grande y tan misericordioso que para quitar el pecado de la humanidad, de todo aquel que ha entregado su corazón a Dios, Él vino y envió a su Hijo para limpiarnos por su gran amor y misericordia. Así de que tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, identifícate como hija del Señor. Aleluya, date a conocer realmente que eres la hija legítima, el hijo legítimo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado con desconectarse, cuidado con irse, porque a muchos parece que la palabra no les gusta, cuando la palabra de Dios es así. Recordemos que Jesucristo, cuando Él predicaba la palabra del Señor, uno de sus discípulos se levanta y le dice: ¿quién os podrá escuchar, Señor? Tu palabra es demasiado dura. Y Jesucristo le dice: esto a ti te ofende. Si te es ofensa para ti, vete tú también con los liberales. Vete tú también con aquellos quienes traen una palabra suave. Una palabra en la cual nos cuesta llevar, aleluya, la religión que ellos llevan. Déjame decirte, la religión que llevo, la religión que tú llevas, no es una religión cualquiera. O no dependemos de ninguna religión, dependemos de Jesucristo. Yo no pertenezco a ninguna religión. El lugar donde yo me congrego tiene un nombre, pero es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es religión. Y dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Así de que no te equivoques. Tú eres hija de Dios, hijo de Dios. Identifícate como hija que eres de Él. ¿Sabes por qué? Porque los hijos del Señor tenemos que dar un buen testimonio. Los hijos del Señor tenemos que dar un buen testimonio. Ver la diferencia en el mundo. Que ellos noten la diferencia que es estar dentro de Cristo o estar fuera de los caminos del Señor. Que el mundo se entere la diferencia que hay, el cambio que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, cuando antes estábamos en el mundo y ahora estamos en Jesucristo. Dice la palabra del Señor
Aleluya, santo es el nombre del Señor. Para que seamos llamados hijos de Dios. Porque esto el mundo no lo conoce, porque no le conoció a Él. O sea, de que la palabra del Señor dice, de que si tú dices, yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar esto, yo no puedo esto y lo otro, no has conocido al verdadero Dios. No has conocido a aquel que dio la vida por ti. Porque si de verdad lo conociera, nada te costaría obedecer al Padre. El Señor dice que lo que a Él le agrada es la obediencia de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, la obediencia. Y la palabra del Señor dice, no dejemos en vergüenza el que tú digas, soy hija del Rey de Reyes, y en la cual tú misma sabes o mismo sabes que no lo eres. Muchos defraudan la palabra del Señor. Muchos hacen quedar mentirosa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque invalen la palabra del Señor, la adultera. Sacan lo que les conviene y hablan lo que ellos se lo han acomodado por sí mismos. La palabra del Señor me indica a mí que no debo de acomodarla a mi manera ni mi estilo de vivir. Tengo que acomodarla como está escrita la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hoy todo mundo, yo te puedo decir algo en la cual Dios me hablaba a mí. Todos somos sus hijos, sí. Todos somos la hechura e imagen del Rey de Reyes. Todos somos sus hijos. Algunos lavados con la sangre de Cristo y otros todavía no. Los que realmente son lavados con la sangre de Cristo y que han dejado entrar al verdadero Dios en su corazón, nota la diferencia. Hace la diferencia. Sí, Ramaya Kandalaba Isaiah. Es una diferencia total en la cual el mismo mundo dice, aleluya, los que están en el mundo dicen, wow, no es nada de lo que era antes. ¿Cómo ha cambiado? Se nota la diferencia. Somos el pueblo de Dios, hijo legítimo del Señor, la cual Él dice que nos ha llamado a ser partícipe de hijo legítimo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo aquel que dice que es su hijo, pero que sigue viviendo, imitando las cosas del mundo, no ha conocido al verdadero Dios. Lo dejó entrar, pero así mismo lo desechó. Todos somos hijos de Dios. Algunos redimidos, convencidos de la palabra del Señor, viviendo, obedeciendo la palabra de Dios. Y otros llevando solamente el nombre de ser hijos de Dios, pero no lo son. Porque en su vida da mucho que decir. Dice la palabra del Señor, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Muchos dicen, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Pero el Espíritu no se ha manifestado totalmente en su vida. Porque no se ha notado la diferencia. No le ha clamado a Dios como se debe. Para decirle, Padre, si todo lo que yo hago delante de ti te es ofensa y pecado delante de ti, ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Ayúdame a vivir en la santidad, Señor. Mira, aleluya, me decía Señor. Mira mi pueblo. Ha dejado la santidad por un lado. Dice que son mis hijos, pero no predican mi palabra. Se llaman ser mis hijos, pero no practican mi palabra. Viven en el pecado. Algunos se agarran a citas bíblicas que dice que si 70 veces 7 tú caeres o pecares, el Señor está atento para perdonarte.
Puede que el Señor te perdone todas las veces que tú peques. Pero si el momento en que tú pecaste y el que tú no preparaste tu vida, ese momento ya no tuviste la oportunidad para dónde te fuiste o para dónde vas. Por eso dice el Señor, es momento de prepararnos. Ya no es momento de dormir, amados hermanos, hermanas, iglesia de Dios, siervo del Señor. ¿Sabes? Alguien me decía por ahí, por eso nadie te escucha, porque es muy dura la palabra. No es mi palabra, es la palabra del Señor. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y si Él te llama a vivir la santidad, es porque no sabemos el momento, ni la hora, ni el instante de que Él viene por su iglesia y no quiere que tú te quedes. El que no ha conocido a Jesucristo, el que no ha conocido al Espíritu de Dios, nunca, aleluya, va a cambiar. Nunca va a cambiar su forma de ser, su forma de actuar, su forma de vestir. Dios quiere completo tu vida. ¿Sabes, amados hermanos y hermanas? Cuando yo le digo al Señor, yo quiero tocar, aleluya, no quiero tocar este tema. ¿Por qué? ¿A quiénes temes? Recuerda que mi palabra dice que si tú no le hablares tal y como está escrita, la sangre de los impíos que mueren, que vayan para el lugar de tormento caerá sobre ti. Y ay de ti, yo no quiero llevar esa sangre de aquella persona por no hablar la palabra de Dios. Tú estás dentro del redil de Cristo. Tú estás dentro de la iglesia del Señor. Vístete con pudor. Vístete como Dios le agrada. No mientas, aleluya, diciendo que el Señor dice en su palabra que trae esto es malo. El pantalón es pecado delante de Dios porque tú eres una dama. Tú no eres hombre. Amados hermanos, esta evangelista se atreve a decir que el pantalón no es pecado, si el mismo Señor lo dice en su palabra. El hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre. Pero muchos dicen, no, pues en aquel tiempo todos usaban túnica. Pero Dios los castigó. Jehová Dios castigó a ese pueblo por desobediente. Y tú no quieres ser castigado también por desobedecer o por hablar la palabra de Dios, acomodártelo como te acomodas la almohada cuando vas a dormir. Si eres hija de Dios, hijo de Dios, cumple la palabra del Señor, dándote a conocer el cambio verdadero que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos hoy dicen soy cristiana, soy cristiano? Y andan peor que las del mundo. Andan peor que las personas del mundo que no han conocido a Dios. Te puedo decir que andan mejor las del mundo que las que están dentro del redil de Cristo. No han hecho ningún cambio personalmente. Y sé que muchos de mi familia no les gusta cuando yo hablo, pero sabes, el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Arréglate con Él, porque es Él quien me dice, habla mi palabra. Por eso Él dice, somos llamados hijos de Él. Somos hijos escogidos de Él. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Y todo aquel que dice que no grite cuando vas a la cantina, cuando vas a los bares, cuando vas a los bailes y tú gritas, cuando vas a ver el fútbol, allí tú gritas. ¿Y por qué no voy a gritar la palabra de Dios? Aleluya, atesora la palabra del Señor. Atesora la palabra de Dios, que se te quede en tu mente y grabado en tu corazón, y ponla en práctica antes de que sea demasiado tarde. Dios me dio un galillo, Dios me dio una garganta, y sabes que
aunque esté ronca, el Señor me quita la ronquera para que yo hable su palabra. Y la palabra del Señor dice que si yo callare, las piedras hablarían por mí. Dice la palabra de Dios, sé que te está hiriendo la palabra. Yo sé que te está doliendo porque la palabra del Señor dice que es cortante y que es espada de dos filos. En el libro de Apocalipsis dice, el que tiene oído que oiga y el que tiene ojo que vea y que atesore y que atienda la palabra de Dios. Esta palabra, amados hermanos, no viene para que yo la acomode a mi manera de vivir, sino viene para que le hablemos a cada uno de los que están dentro del redil de Cristo, para que den un buen ejemplo a los que están afuera, para que ellos también puedan caminarse a la luz. Tú ya no eres de la oscuridad, tú eres de la luz. Por lo tanto, alumbra la oscuridad. Porque dice la palabra del Señor, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Para aquellos que dicen soy hijo de Dios, pero el Espíritu Santo no se ha manifestado en tu vida porque no se ha visto ningún cambio. Aleluya. Pueblo de Dios, el Señor no quiere que tú te pierdas. Pueblo de Dios, el Señor no quiere que tú te quedes en la hora del arrebatamiento. El pueblo de Dios, aleluya, Dios no quiere que su pueblo se quede. Ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que tú debes de ser. No se ha manifestado cómo Jesucristo quiere que tú vivas delante de Él. Que tú le obedezcas. Muchos quieren llegar al Evangelio y quedarse como eran antes. Y no es así. Aleluya, santo es el Señor. Que el Señor reprenda al diablo y a sus demonios. Porque a muchos no les gusta la palabra de Dios. Pero todo aquel que reciba la palabra de Dios, la verdadera palabra, sin adulterarla, dice la palabra de Dios, que son bienaventurados. Para ti, amigo y amiga, que tú le escuchas. Tú eres bienaventurada porque tú escuchas la palabra de Dios. Por eso yo siempre les insto en el nombre de Jesús. Lean la palabra del Señor. Lean la palabra de Dios. Déjate que el Espíritu de Dios se manifieste en ti. Deje que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida. Para que Él te dé reconocer cuál ese es y cómo Él quiere que sea su verdadera o verdadero hijo de Él. Porque mucho dice la palabra de Dios que tú no seas de esto. Amados hermanos y hermanas, que tú no seas de esto donde la palabra de Dios dice que no se cumpla esto cuando el Señor dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque son pocos los que cumplen con la palabra de Dios. Son pocos los que, aleluya, realmente hacen el cambio desde adentro hacia afuera, dando la diferencia que son llamados hijos de Dios. Casi la mayoría, amados hermanos, aunque duela, la mayoría predica la palabra de Dios en pantalonadas. La mayoría, aleluya, predica la palabra de Dios pintada y con los grandes aretes en sus orejas. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Dios nos ha llamado a ser hijos suyos de Él. Aleluya, santo es el Señor. Te alaba mi alma. Puede que hoy mucha gente me llame loca, me llame gritona, no me importa, como tú quieras llamarme. ¿Sabes por qué? Porque yo le temo al que está allá arriba. Yo obedezco al que está allá arriba. Yo no obedezco a nadie en esta tierra. Dios me ha levantado para hablar su palabra. Dios me ha sanado para que hable su palabra. Y no me importa quién sea. Pero el Señor te está hablando hoy
Y te dice, arrepiéntate de corazón. Vuélvete al primer amor. Camina como es digno delante de la presencia de Dios. Haz la diferencia entre el cristiano y el mundano. No, dicen muchos que ¿por qué va a ser pecado el pantalón? Averigua bien quién se inventó el pantalón para la mujer. Lo que pasa es que muchas iglesias están dejando entrar, aleluya, a la Jezabel, a la mentirosa de Jezabel. Y recuerda bien cómo fue destruida Jezabel, por mentirosa, aleluya, por no obedecer a Dios. Y así hay muchos en las iglesias. Han dejado entrar a la reina Jezabel, haciendo lo que quiera con la iglesia del Señor. Desecha ya la Jezabel de tu vida. Desecha la Jezabel de tu vida. Vístete con pudor. Aún más si eres sierva de Dios. Aún más si eres, aleluya, pastora. Deja ya los pantalones. Deja ya la pintura. Deja lo mundano. Sírvele al Dios verdadero. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Y todo aquel que se interponga a la palabra del Señor, el mismo Señor dice, aleluya, todo aquel que se interponga a la palabra de Dios son anatema. Les duele las palabras de Dios, porque quieren llevarle un evangelio, aleluya, moderno, un evangelio con mucho libertinaje, un evangelio que no cuesta, donde van muchos. No seas como dice la palabra del Señor. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y se cumple la palabra del Señor, porque son pocos los que hacen la diferencia. Son pocos los que obedecen a Dios. Son pocos, aleluya, los que realmente se han sometido a Dios como de veras es. Aleluya. Santo es el Señor. Amados hermanos y hermanas, no pongan importancia lo que Satanás diga. No pongan importancia, porque quiera que no, la palabra de Dios la están escuchando. Puede que no conozcan al verdadero Dios, que no conozcan al verdadero Espíritu Santo, y es por eso que hablan mal. Aleluya. Hay poder en Jesús de Nazaret. Y dice la palabra del Señor, porque todo aquel que está en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios, es porque está, aleluya, viviendo una vida desagradable delante de Dios. Está con un pie adentro y el otro afuera. Pero escúchame bien, el Señor te dice ahora, métete de lleno antes de que sea demasiado tarde. Es que, amados hermanos, todo aquel que vive en pecado, todo aquel que vive mal, siempre, siempre tendrá algo que decir, tendrá algo que hablar. Porque la palabra está, aleluya, rasguñando el corazón. La palabra está llegando a lo profundo de su corazón. Y eso duele. Pregúntamelo a mí, cuando antes me hablaban la verdad. ¿Sabes qué decía yo? Es que viven en la antigüedad. Es porque ellos viven en la antigüedad. No es eso. Dios te ama. Dios te ama. Y no quieres que te vayas al lugar de tormento. Posiblemente tú eres de aquellos quienes solo quieren llevar por nombre el evangelio. Pero andas pecando por el mundo. Andas haciendo lo que tú quieras en el mundo. Aleluya, te digo ahora. Hoy tienes vida, tienes esperanza de arrepentirte. Antes de que sea demasiado tarde. Pero sabemos, oiga hermano, hermana, amigos y amigas, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque Él, aleluya, porque le veremos tal como Él es. ¿Será que lo estoy sacando de mi mente?
Lo estoy sacando de mi corazón. Lee la palabra de Dios. Amigo y amiga, hermano y hermana, tú que estás con un pie adentro y otro afuera, lee la palabra de Dios. A ti que tal vez tu pastor no te ha hablado la realidad, que solo te habla de fe y prosperidad, pero que nunca te ha dicho que te alejes del pecado. Aleluya. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque a Él le veremos tal como Él es. Dime ahora, lo estoy diciendo yo en la palabra del Señor. ¿Quieres ver a Jesucristo un día? ¿Quieres ver a Jesucristo? Déjalo del mundo y sírvele a Él. Porque lo que tú tienes es templo y morada de Jesucristo. Dice la palabra en el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Oh. De plano que son sacadas las mías. Todo aquel que tiene a Cristo se purifica. Ya no vive en el pecado. Ya no peca. Ya no hace maldad. Ah, pero muchos me van a decir ahora, pero santo solo Jesucristo. ¿Acaso acá el Señor dice? Él dice, aleluya, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesucristo es puro. Y quiere que tú lo seas también. Tú y yo lo seamos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Todo aquel, a esto es lo que le duele a muchos. Y acá están, hermanos. Y es que muchos criticarán, van a criticar. Pero es la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabéis que el que apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él? Ah, pero muchos cristianos es que somos de la carne. Viven al Espíritu. Aprende a dominar tu carne. Aprende a dominar tu carne. Y ya no peques más. Haz morir al viejo hombre. Haz morir a la vieja mujer. Saca la Jezabel de tu cuerpo. Jesucristo no tuvo pecado. Y sin embargo, por ti y por mí, vino a morir en la cruz del Calvario. Para salvarte, para limpiarte de tus pecados. Si sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Y si pecare, abogado tenemos, dice el Señor, pero no por eso tú vas a vivir haciendo lo mismo todo el tiempo. Porque recuerda, si pecaste, Dios te dio la oportunidad, te arrepentiste y Él te perdonó. Y si mañana lo vuelves a hacer y no tienes la oportunidad de pedirle perdón, ¿a dónde va tu alma? ¿A dónde va tu alma? Pregúntate. ¿Acaso quieres sufrir acá en la tierra y seguir sufriendo en el lago de tormento? No. Séle fiel al Señor. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que hace lo malo, todo aquel que no obedece a Dios, nunca ha conocido al Rey de Reyes ni Señor de Señores. No lo ha conocido verdaderamente. Te digo por qué. Antes en mi vida, yo decía que conocía a Dios y andaba como yo quería. Hacía lo que yo quería. Pero cuando lo conocí verdaderamente a Él, Él cambió mi vida desde adentro hacia afuera. Y sabes, siempre lo he dicho. Si tienes algo contra de mí,
que tú crees que no es agradable para Dios, dímelo. Estoy a tiempo de poder cambiar. Estoy a tiempo de poder que tú me puedas corregir. Pero de que tú me vayas a corregir por la palabra del Señor, si no te lo permito. Porque no acomodo la palabra a mi manera. La hablo tal y como está escrita. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el justo. Aleluya. Muchos prefieren que les hablen la mentira. Muchos prefieren que les hablen mentira. Que les digan, no, así estás bien. Así te ama Dios. Total, Dios lo que quiere es tu corazón. Yo no vengo a mentirte, vengo a hablarte la verdad porque no quiero que te pierdas. No quiero que te vayas al lugar de tormento. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Conoce al verdadero Dios, pues. Conoce al verdadero Jesucristo. Déjalo entrar en tu corazón. Y empieza a hacer la diferencia. Y no digas, soy de la carne. Por lo tanto, siempre caigo en pecado. Porque dice la palabra de Dios. No has conocido a Dios entonces. Hermanos y hermanas, que te quede grabado en tu corazón y en tu mente. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Nadie no se deja dominar por la carne. No te dejes dominar por la carne. No te dejes dominar por los malos pensamientos. No te dejes dominar, aleluya, por todo aquellas cosas, aleluya, del mundo. Sé fiel a Dios, vive en santidad. Haz la diferencia. Sé como dice la palabra de Dios. De los pocos que, aleluya, de todos los muchos que Él llamó. Y de los pocos que Él va a escoger. Porque al quien Dios escoge, se libera de todo para siempre. Y le es fiel al Señor y le es obediente al Señor. Así de que llámate hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. A eso vino el Señor, hablando de su palabra. ¿Somos hijos de Dios? Preguntémonos, ¿somos verdaderamente hijos de Dios? Aleluya, aleluya, santo es el Señor. Te alaba mi alma, Jesús, te alaba mi alma. Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Mira qué grande el sacrificio que Jesucristo hizo por ti. Fue un sacrificio grande. Y para que tú ahora digas, ah, no, pues que soy de la carne. Y aleluya. Santo es el Señor. Todo aquel que habla en contra de la palabra de Dios porque no ha conocido al Señor. Todo aquel, aleluya, que habla mal de la palabra de Dios no ha conocido al verdadero Dios. No han conocido a Dios verdaderamente. Hay que vivir la santidad. Aleluya, santo es el Señor. El amor de Dios es grande y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios te bendiga en esta noche, amado hermano, hermana. Amigos y amigas quienes han estado conmigo escuchando palabra de Dios. Atesórala en tu corazón. Haz la voluntad de Dios, obedece al Señor. Y vivirás para siempre. Obtendrás vida eterna. Que seas desobediente. Posiblemente a muchos les gusta que les hable y que les digan, no, hermana, hermano, así tú estás bien.
Qué equivocados. Qué equivocados están. Para Dios la palabra del Señor dice que los que estamos ya en Él, nueva criatura somos. Somos nuevos vasos delante de Él. Él nos vino a purificar, a limpiar de pecado. Él nos vino a hacer nuevos. Vino a quitar todo de tu vida y de la mía. Sé tú original. Sé, aleluya, la hija, el hijo original de Dios. Notando y haciendo la diferencia. Amados hermanos y hermanas, no me importa lo que digan. Cada vez que clamo a Dios, que oro al Señor, el Señor me hace ver muchas cosas. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Así es de que familia, a mi familia, que me están escuchando es la diferencia. Si dice que eres cristiana, cristiano. Habla a los pastores, a las pastoras, a los miembros, a todos los que forman parte de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. A la diferencia entre el cristiano y el mundano. Pero eso de que muchos, amados hermanos, muchos, aleluya, me preguntan y me dicen, hermana, esto es pecado, esto es malo. Porque yo he escuchado que aleluya, nuestras hermanas pastoras predican y que dicen que el pantalón no es malo, que la pintura no es mala, que es bueno embellecerse delante de Dios. Amadas hermanas, hermanos, aleluya. Porque quieres ser más tú que Dios. Si Dios así te hizo, tú eres hermosa, tú eres hermoso. ¿Por qué quieres ser más que Dios? Dios te hizo perfecta. Dios te hizo perfecto. Alaba a Dios con tu corazón, en cuerpo, alma y espíritu. Sin ninguna contaminación del mundo. Sin ninguna contaminación del mundo. Muchos predicamos cuando dice: sin santidad nadie verá al Señor. Cuando decimos que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿a qué crees tú que el Señor se refiere? ¿A qué crees tú que el Señor se refiere? Se refiere a tu cuerpo, que no haya pecado ni ninguna contaminación de las cosas del mundo. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hay muchas cosas en las cuales el Señor quisiese hablar ahora. Aleluya, santo es el Señor. Mira, decía el Señor, todos dicen que son mis hijos. Mi palabra se va a cumplir. Donde dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos han acomodado la palabra a su manera de vivir. Pastores, pastoras, ministros y ministras han acomodado mi palabra a su manera de vivir. Muchos dicen: ¿por qué tú lloras? La presencia de Dios, aleluya, mi corazón y mi alma. Porque aunque no quiera hablarlo, aunque no quiera decirlo, el Señor me dice en mi mente: correrá la sangre de los impíos, de los que no quieren obedecerme, si tú no hablas mi palabra. Jesucristo pronto viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Lee todo el libro donde habla Jesucristo. Lee el Nuevo Testamento. Ya no vivas en el Antiguo Testamento. Vive el Nuevo Testamento, donde habla el verdadero Jesucristo. Aleluya. Y Él mismo te dice:
El hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer vestirá la ropa de hombre. ¿Cómo pues se atreve mucho a predicar mi palabra en pantalón pintadas? Están peor que las del mundo que no me han conocido. Mejor me hubiese sido que no me hubiese conocido, dice el Señor. Mejor hubiera sido que no me hubiese conocido.